Muy bien, bienvenidos al podcast de Talk Freely, este nuevo episodio. Soy Elías Castro, soy coach ontológico y hoy tenemos con nosotros a Priscila. Bienvenida, Priscila. Muchísimas gracias, Elías. Bueno, encantada de estar aquí. Mi nombre es Priscila Miranda. Yo soy psicóloga clínica. Sí. Tengo un máster en psicología oncológica y bueno, abordando varias ramas también de la psicología, la terapia cognitiva conductual, sistémica, neuropsicología y la que más me gusta, podríamos decir, que es el psicoanálisis. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias por presentarte. Contanos primero, de dónde sos y dónde estás actualmente. Y ahora vamos a arrancar con el tema que va a estar buenísimo para toda la audiencia. Bueno, ¿de dónde soy? Soy nacida en Ecuador. He vivido allí por más o menos unos 10, 12 años, pero han sido años intermitentes, porque desde muy pequeñita, desde los 7 años, migramos con la familia a España, que es donde actualmente resido. Estudié en Ecuador, digamos en este caso el título de psicóloga, lo estudié allí, estuve ejerciendo desde allí y luego ya me vine para acá, hice el máster y me quedé. Excelente, excelente. Por eso tenés un acento lindo, combinado, ¿no? Entre española y ecuatoriana. Está muy, muy interesante. Y bueno, muchas gracias, Priscila, y con todo lo que nos has contado. Contanos el tema que vas a hablar hoy, contanos el tema y directamente arranca. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Qué está pasando con este tema que vas a anunciar ahora? Contanos. Bueno, decir que elegí un tema que prácticamente estoy viendo mucho en redes sociales y estoy viendo también mucho en consulta, que me lo preguntan constantemente, el tema del apego. Tanto en parejas, tanto el apego dentro de la familia, como incluso mamitas que asisten a terapia para decirme, bueno, ¿cómo es esto del apego? ¿Qué es esto del apego? ¿Y qué tengo que hacer yo para que mi hijo no sea dependiente o que mi hijo no le pase esto o aquello, ¿no? Entonces creo que es un tema que está bastante nombrado, hablado, pero vamos a intentar explicarlo de una manera, como sé decir yo, para que la gente entienda, para gente que incluso no ha ido a terapia, entienda un poco de esto, porque una cosa es hablar del apego y todo el mundo dirá como así, bueno, el apego, se habla mucho del apego, pero ¿qué es el apego? O sea, ¿qué es en realidad esto, no? Y eso es algo que, bueno, creo que es la forma en la que yo inicio siempre hablándoles a mis pacientes cuando me lo preguntan, y es que es la forma en la que nosotros aprendemos precisamente a relacionarnos. ¿Desde dónde? Desde el amar, desde el pedir, desde el afecto y desde sobre todo el sentir esa seguridad emocional, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, Elías, y esto es algo que yo comento mucho, nosotros no nacemos sabiendo confiar, ¿sí? Entonces, claro, tenemos que poner límites o gestionar el miedo muchas veces al rechazo, porque nosotros desde muy chiquititos estamos dependiendo de alguien, ¿no? En cuanto nos estamos formando en esa barriguita de mamá, nosotros estamos dependiendo de ella, que se alimente bien, que emocionalmente esté bien, que en sí físicamente esté bien para poder darnos a nosotros los nutrientes que necesitamos para irnos formando. Entonces, muchas de esas formas, generalmente lo que nosotros hacemos es aprenderlas en base a esas experiencias que nosotros tenemos desde temprana edad, desde que nacemos. Y luego esto se replica en nuestra edad adulta, en nuestra forma de relacionarnos cuando ya somos adultos. Y no solamente en relaciones amorosas, ¿sí? Sino en relaciones interpersonales en general. ¿Sí? Priscila, me gusta primero lo que decís, porque al principio uno dice, bueno, pero el apego arranca. No estaríamos hablando de esto si esto no, de alguna manera, repercutiera en nuestra vida adulta. El tema es cuando arranca en nuestra vida adulta cosas que empiezan a pasarnos, entonces debemos ir a este punto atrás para ver de qué se trata, ¿no? Exacto. Eso es uno de los, digamos, de las ramas que yo utilizo dentro de la terapia, que es la parte del psicoanálisis. No lo hacemos de manera profunda porque tenemos en cuenta que un psicoanalista tiene que estar formado por muchos años. Estamos hablando de más de 2 años. Y tienes que estar en terapia y la verdad que para el paciente de hoy en día estar tanto tiempo en terapia tampoco gusta, ¿no? Estamos como muy metidos en esta inmediatez. Y bueno, como bien decimos, ¿no? Tiene que ver esta relación con la adultez. Yo les hago aquí a mis pacientes muchas de las veces una metáfora que les gusta mucho y es que vean el apego como un GPS emocional que nosotros tenemos de las relaciones.
¿sí? Cuando alguien se acerca o cuando alguien se aleja, cuando alguien no te responde o si hay algún conflicto, ¿no? Pues tu sistema interno, tu forma de reaccionar, esa forma de reaccionar, mejor dicho, ya la tienes tú aprendida de cuando eras pequeño. Entonces, algunas personas, por ejemplo, pueden pensar, ¿no? Podemos hablarlo, pero otras sienten, me van a abandonar. O lo que es mejor aún, ¿no? Que digan, mejor no necesito a nadie. Esa es la forma que tienes tú de irte relacionando. Esa es tremenda, ¿no? El no necesito a nadie. Porque tenés los dos extremos de la parte del apego. A ver, ¿cuáles serían esos dos extremos? Tenemos un apego seguro Sí. y el apego inseguro. Uh-huh. Sí, o sea, esto es como el blanco y el negro. El seguro y el inseguro, no nos podemos perder aquí. El apego seguro sería precisamente ese en el cual tu cuidador primario, que no necesariamente tienen que ser mamá, papá, pueden ser también los abuelitos, personas incluso del colegio, de la escuelita, la guardería, que hayan sabido satisfacer todas tus necesidades, tanto físicas como emocionales. Tú piensas que cuando eres pequeñito, tu lenguaje para pedir las cosas es llorando. Generalmente las mamás somos las que entendemos de ese llanto del bebé, sí. ¿no? Ay, no, este llanto es porque quiere comer. No, este llanto es porque tiene sueño. No, este llanto, sí. Entonces estamos como muy pendientes de eso. Pero ¿qué es lo que pasa, Elías? Y esto me imagino que también en algún momento te lo habrán dicho a ti. El típico de, déjalo que llore toda la noche, así te deja dormir. Ese dejar llorar a ese bebé toda la noche, le creas un apego inseguro. Dentro, vamos a tener en cuenta que dentro de ese apego inseguro tenemos un apego ansioso y un apego evitativo, ¿sí? Y el desorganizado. Serían 3 apegos dentro del inseguro. Entonces, cuando una mamá o un cuidador lo hace de manera intermitente, qué sé yo, esta noche yo estoy más descansada, tal, voy a cuidar de mi hijo, así se despierte todas las horas que se despierte, tú le estás satisfaciendo sus necesidades emocionales y sus necesidades físicas. Pero si tú eso lo haces hoy y lo haces mañana, pero no lo haces después 3 días, vas a crear en ese niño un apego ansioso. ¿Sí? Qué bueno lo que decís. Y Priscila, ¿hay algún límite ahí? ¿Cuál es la sabiduría entre saber hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque viste, vos recién decías, y si no lo atiendo, ¿qué le pasa con eso? No solo en la inmediatez, sino en el futuro. Pero ¿y si lo hago demasiado? ¿Dónde está el límite? Contame, ¿qué nos dirías vos para aprender de esto? A ver, aquí los límites yo generalmente les digo, ¿no? El apego, por ejemplo, vamos a hablar de ese apego ansioso, ¿no? Este ejemplo que acabamos de poner. Cuando nosotros somos adultos, vamos a llegar a ese punto de necesito sentir como que me están cuidando. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros como mamás, como cuidadores, ese límite? Cuando son pequeñitos, realmente todo esto que dicen de no lo cargues tanto que se o sea, ¿cómo es lo que dicen? Se embrasila, o sea, como que busca mucho el estar en brazos, luego se acostumbran, que luego no vas a poder. Bueno, yo puedo decir, está demostrado que los niños, cuanto más apego, es decir, cuanto más están con sus figuras de apego, valga la redundancia, papá, mamá, cuidadores, cuanto más están en contacto físico, más vas generando este apego. Poco a poco el niño te va a ir poniendo, ese bebé, esa niñita, te va a ir poniendo al límite. Entonces, en realidad aquí el adulto como tal no es el que te va a poner el límite, sino más bien es el niño. ¿Por qué? ¿Dónde rayaríamos nosotros o dónde pasaríamos ese límite? Es en la sobreprotección. Que ahí ya, claro, un niño sobreprotegido en la infancia, vamos a tener un adulto con inseguridad. Sí, un adulto que no sabe relacionarse, un adulto que le cuesta, un adulto que no sabe ni siquiera tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, qué bueno que te tenemos, Priscila, y nos estás diciendo esto. Es decir, vamos de nuevo, ¿qué pasa con un adulto que no toma decisiones? ¿Cómo sería el apego en la infancia y qué pasó? Más que el apego como tal, es la sobreprotección. Es decir, ese niño que ya no quiere que lo tengas tanto en brazos porque ellos te piden, ¿no? Como, ya no quiero, déjame que yo quiero caminar. Y tú, pero cuidado, que te vas a caer, pero dame la mano, pero está sobreprotegido. Entonces tú como cuidador le das pensando todo a ese niño. Ese niño no tiene que usar literalmente su córtex para desarrollar una solución,
para buscar una solución. Es que yo quiero, no sé, las galletas que están ahí arriba. Y se queda ya así. ¿Por qué? Porque como tú eres adulto y tú le vas pensando y lo vienes haciendo a modo sobreprotección para que no se caiga o para cualquier cosa, ¿qué es lo que pasa? Que tú vienes como mamá, vamos a poner ejemplo, como mamá le coges, le pones la silla, mira, es que se hace así, le pones la silla, lo subes, o directamente se lo das y no dejas que el niño lo mire. Entonces, ese niño, cuando sea adulto, le van a poner, por ejemplo, me ha pasado en consulta, un chico que tenía para elegir entre 2 trabajos. La primera persona a la que consultó fue la mamá. ¿Cuál crees que me viene? Estamos hablando de un chico que tiene 47 años. No estamos hablando de alguien de 20, no, Claro, 47 años. claro. O sea, y yo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, prácticamente, Elías, yo lo que quiero que entiendan con el tema del apego es, primero, tener como muy claro, ¿no? Ese apego ansioso, apego inseguro, ansioso, evitativo, desorganizado, y luego el apego seguro. El apego seguro es aquel que tú, primero tú como adulto, has entendido qué estilo de apego has tenido tú en tu niñez, porque a partir de ahí tú vas a ir criando. Una vez que tú tienes esto, tú vas a ir generando pues una personita ya con un apego como el que tú elijas. Porque ya va a depender de ti lo que tú quieras hacer con ese niño, Claro. ¿no? Ahora, se ha visto mucho a día de hoy que hay mucho apego evitativo. Aquel que directamente donde los cuidadores no están para satisfacer las necesidades emocionales. Satisfacen lo físico, pues el típico de te cambio de pañal, te doy de comer, tienes un techo, una casa, ¿no? Todas las comodidades, pero emocionalmente yo no te sé dar afecto. ¿Sí? Entonces, claro, cuando estamos en la adultez, estamos en una relación amorosa y ahora se ve mucho esto, ¿no? De necesito distancia. O sea, ya veo que la cosa se pone un poco seria y yo me voy. Sí. Sí, no puedo, o sea, o me quedo muy callado, no hago nada. Entonces, esto es como, yo les diría a las personas, aprender un poquito a entender sobre el apego, ir viendo con ejemplos incluso de ellos mismos, ¿sí? Para poder ir desarrollando tanto uno de manera personal como si queremos ser papás en un futuro, si ya lo somos, si tenemos niños a nuestro alrededor, incluso para ir viendo, ir conociendo esto. Es súper interesante, la verdad. Muy, muy interesante, Priscila, y queremos agradecerte por este espacio, por este momento. Fíjate cómo nos robó, el tiempo nos roba, ¿no? Podríamos estar más tiempo hablando y ya se nos ha pasado el tiempito, pero qué importante esto del apego que nos decías. A veces uno pensaba que puede ser bueno o malo, pero en realidad las diferentes aristas que nos has planteado, nos han dado luz sobre estas cosas y cómo impactan la adultez, ¿no? También. Priscila, si tuvieras 30 segundos y te dirían, hoy te vi con Elías en el podcast de Talk Freely y hablaste de qué tema, si vos tendrías que decirlo en 30 segundos, ¿de qué hablaste hoy? Prácticamente de lo que hablamos fue del apego, de los estilos de apego que hay y de algo súper importante que también les quiero comentar, y es que el apego no es una condena ni una etiqueta. Y no significa que esto vaya a ser así para siempre, sino que más bien aprendiste a protegerte o a relacionarte de una manera diferente, ¿sí? Que se puede trabajar y que prácticamente pues hemos visto cómo el apego de nuestra infancia nos va a determinar muchas de las veces las cosas que hacemos en nuestra adultez. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Priscila, gracias por el tema, por este tiempo, y esperamos que a todos los que nos estén siguiendo puedan haberlo disfrutado y les haya llegado. Vamos a dejar después acá abajo las redes sociales de Priscila, las nuestras, para que la puedan seguir compartiendo, y les mandamos un abrazo grande hasta el próximo episodio del podcast de Talk Freely. Muchísimas gracias.